Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 28 de noviembre, 27 del mes de Heshvan. Llevamos 419 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza y la gran expectativa, cómo se va a cumplir este cese de fuego alcanzado con Hezbollah en el Líbano. Las primeras horas ya fueron bastante complicadas, lo vamos a comentar más adelante, y esta mañana la Fuerza Aérea Israelí realizó disparos de advertencia contra un vehículo sospechoso que se desplazaba en el sur del Líbano a 3 kilómetros de la frontera con Israel. Según informó el canal de televisión Al Jazeera en árabe, 3 personas resultaron heridas como consecuencia de estos disparos. Decía, vamos a ver cómo se va a cumplir el cese de fuego y si realmente esto puede darnos la esperanza de una posibilidad de llegar a un acuerdo también con Hamás y, por supuesto, lo más importante, a la liberación de los rehenes que todavía retiene en su territorio. Veamos qué nos cuentan hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Comencemos con Maariv, que abre su edición de hoy con el titular El examen de la tregua, con una imagen de libaneses con banderas de Hezbollah regresando a sus hogares junto a los escombros y la destrucción que les dejó esta guerra que, hay que decir, ellos quisieron y buscaron. La bajada dice, si bien el cese de fuego entró en vigor, pero ya el primer día fueron vistos algunos terroristas de Hezbollah que llegaron a las aldeas del sur del Líbano. Al comienzo Tzahal los alejó con disparos de advertencia, después atrapó a 4 terroristas, también hubo muertos, hay diferentes versiones sobre la cantidad y heridos. Netanyahu, comillas, lo cita el diario, no permitiremos el movimiento de la población libanesa cerca de la frontera. En Tzahal aclaran, vamos a matar o a detener a todo agente armado en el espacio restringido. Mientras tanto, continúa la protesta de los habitantes del norte de Israel, que hay que decir que no volvieron en masa a sus hogares. Muchos sí fueron a ver en qué estado se encuentran, con qué se van a encontrar cuando regresen a sus casas. Pero la cita dice, el acuerdo no nos protegerá. Se trata de una manera peligrosa de cerrar los ojos ante la realidad y refleja el estado de ánimo, la sensación generalizada en el norte de Israel. Sigamos adelante, vamos a Israel Hayom, que abre su edición de hoy con el titular Comenzó la etapa de la aplicación del cumplimiento del acuerdo de cese de fuego. Y en la bajada mencionan la advertencia de las fuerzas de defensa de Israel: abriremos fuego contra toda violación del acuerdo, estamos listos para reanudar los combates, y señala que a cambio del cese de fuego, Estados Unidos proveerá a Israel armamento sofisticado que hasta ahora no le dio. Israel Hayom destaca una cita del comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi: la lucha fue decidida, la aplicación del acuerdo lo será aún más. Veamos su mensaje completo. El combate en el Líbano fue muy decidido, la aplicación del acuerdo lo será incluso más. Con determinación, de acuerdo con las normas aprobadas ayer por el ministro de Defensa, el primer ministro y el gabinete. Los agentes de Hezbollah que se acerquen a nuestras fuerzas, a la zona fronteriza, a las aldeas que están en el área que marcamos, serán alcanzados. No tenemos intención de librar meses de guerra, sacar a la gente de sus hogares para no traerlos después de regreso de forma segura. Hay fuerzas en el terreno de infantería y del Comando Norte que son los primeros que reciben a quienes regresan a las aldeas. Lo hacen con advertencias, fuego, con capacidades y con cooperación principalmente desde el aire. Hay aviones en el espacio aéreo todo el tiempo, embarcaciones que recolectan información y también saben atacar. Y por sobre todo, nos estamos preparando, planificando para el caso de que esto no funcione. Sabremos analizar nuevamente la situación y actuaremos con más fuerza.
Estamos muy decididos a hacer cumplir las reglas y traer una realidad completamente diferente a los residentes del norte de Israel. ואנחנו מאוד מאוד נחושים לאכוף את הכללים ולהביא מציאות אחרת לגמרי לתושבי הצפון. También el portavoz de Tzahal, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, dijo muy claramente: nosotros nos quedamos allí por ahora en el sur del Líbano, en la línea de la frontera, también con las unidades que llevaron a cabo la operación terrestre en las últimas semanas. O sea, por el momento no hay retirada ni retroceso de las fuerzas de defensa de Israel hasta que se empiece a cumplir efectivamente el acuerdo. Según informó Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, el ejército también aclaró que la determinación de Israel de hacer cumplir el acuerdo incluye la posibilidad de que haya unos días de combate o alguna ronda de combates, como se suele decir aquí, y preparan a la población para esto, que tiene que saber que esto puede llegar a suceder, pero no piensan ceder o aflojar, dicho de alguna manera, tanto respecto a los intentos de transferencia de armas para Hezbollah como si alguien intenta acercarse más al sur del río Litani, que ese es el área restringida para Hezbollah. Bien, y esto que estamos viendo fue difundido anoche por las Fuerzas de Defensa de Israel, que nos muestra que en las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego con Hezbollah, ayer a la mañana, aviones de combate israelíes destruyeron el mayor sitio subterráneo de misiles guiados de precisión del grupo terrorista en el Líbano. El ejército publicó esta ilustración e imágenes de los ataques aéreos en el sitio, que estaba oculto en un complejo subterráneo que se extendía casi 1,5 kilómetros. Siempre según este informe de las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de combate israelíes bombardearon el lugar durante más de 4 horas y asestaron un fuerte golpe a la capacidad de la organización terrorista Hezbollah para producir armas. El ejército destacó que la planta de fabricación de misiles se construyó hace varios años con apoyo de Irán. Y claro, esto no nos sorprende. Antes del bombardeo masivo del sitio de misiles, los aviones atacaron el área circundante, dice el informe, donde había una base central de la fuerza Radwan de Hezbollah, que es esta unidad de élite que Hezbollah preparaba para ejecutar su plan de invasión de la Galilea, de entrar a territorio israelí en el norte del país y llevar a cabo una masacre similar o peor incluso que la del 7 de octubre que lideró Hamás en el sur de Israel. Continuamos. A propósito de Irán, también allí tienen algo que decir sobre el cese de fuego entre Israel y Hezbollah. Allí está el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, que dijo que si el gobierno libanés y Hezbollah están contentos con el alto el fuego, nosotros también lo estamos y lo apoyaremos. Cuando se le preguntó si el alto el fuego podría conducir a una relajación de las tensiones entre Israel e Irán, Araghchi respondió: depende del comportamiento de Israel. Por supuesto, nos reservamos el derecho de reaccionar ante la reciente agresión israelí, pero tenemos en cuenta todos los acontecimientos en la región. ¿Qué quiso decir? Que Irán todavía tiene pendiente el ataque en respuesta al último ataque israelí en su territorio, que fue también una respuesta, todos recordamos eso, pero que no se han olvidado y lo tienen allí en el tintero. Si bien Irán había dicho anteriormente que iba a apoyar al gobierno libanés y a Hezbollah en las decisiones que tomen, recordemos que a principios de mes el diario norteamericano The New York Times informó que Teherán había instado al grupo terrorista Hezbollah a sí aceptar este cese de fuego. Según este informe, Ali Larijani, asesor principal del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue el encargado de presionar a Hezbollah para que aceptara los términos del cese de fuego,
con el objeto de ganar tiempo, de poder reconstruir sus fuerzas, sus capacidades, que se vieron significativamente golpeadas en estos meses de guerra con Israel. Seguimos con Irán porque la agencia de seguridad Shin Bet reveló que recientemente frustró un intento de Irán de contrabandear grandes cantidades de armas de avanzada, entre ellas cohetes, a terroristas en la margen occidental. Fue en una operación conjunta con Tzal y las armas que allí estamos viendo estaban destinadas a terroristas en el área de Jenin específicamente. En ese mismo operativo, los efectivos israelíes descubrieron un lugar donde se había enterrado una gran cantidad de armas provenientes de Irán. El Shin Bet no dio más detalles sobre dónde estaban ocultas las armas o dónde se capturó el envío, que había sido organizado y llevado a cabo por 2 unidades de fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según la agencia de seguridad israelí, las armas incautadas forman parte de una campaña iraní constante para desestabilizar la seguridad en la región, armando a células terroristas en Judea y Samaria, cuyo objetivo, por supuesto, es llevar a cabo ataques contra ciudadanos israelíes y las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fin de la cita. Nos vamos al diario Haaretz de hoy, que muestra en su primera plana una imagen de Kiryat Shmona en el norte de Israel, de a poquito volviendo a la vida, todavía con vehículos militares en las calles, y el titular dice: ahora los rehenes, que en realidad es el título de una nota que publica hoy el periodista Amos Harel, que dice: el cese de fuego en el Líbano, que ayer entró en vigor, se preservó durante el primer día. Ahora las miradas se dirigen a la Franja de Gaza, donde la verdadera imagen de triunfo se logrará únicamente con la liberación de los rehenes. Ayer, recordemos, la agencia AFP decía que Hamás dio indicaciones, declaraciones de un funcionario cuya identidad no se dio a conocer, que decía que Hamás también está dispuesto a ir a por un cese de fuego con un acuerdo de intercambio de prisioneros, en términos que utiliza Hamás para referirse por un lado a los rehenes secuestrados en Israel y del otro lado a los terroristas presos en cárceles israelíes. El periodista israelí Barak Ravid publicó en el medio norteamericano Axios que sobre una conversación telefónica o la conversación telefónica que mantuvieron el presidente norteamericano Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu después de la aprobación del cese de fuego con Hezbollah, en la que Biden le dijo a Netanyahu: ahora tenemos la oportunidad, liberemos a los rehenes. Biden se ocupa intensamente del asunto, lo hizo durante todo este año, pero especialmente en estas últimas semanas de gobierno. Israel se contactó con las autoridades de Turquía por intermedio del jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, que estuvo allí, y en Turquía mostraron buena predisposición para cooperar en este tema, en las negociaciones, para tratar de llegar a un acuerdo de liberación de los rehenes. Todo ello a pesar de las declaraciones que sabemos que hicieron varios políticos turcos durante este año de guerra, y especialmente el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que ya sabemos qué dijo sobre Israel y especialmente sobre el primer ministro Netanyahu. De todos modos, Turquía sí muestra buena voluntad para tratar de ayudar en este asunto. Los egipcios siguen actuando también y todo parece indicar que Qatar también volverá a la tarea de mediación. Y en las últimas horas hubo informes y desmentidas, casi que en la misma medida, sobre la supuesta llegada de una delegación egipcia a Israel para reanudar las conversaciones sobre la liberación de los rehenes. No es seguro que venga o que no, como se dijo. Y de la Franja de Gaza vamos ahora a la Autoridad Palestina, a otro tema que también de algún modo tiene que ver con este del que estamos hablando.
Allí vemos ahora una información de la agencia de noticias palestina Wafa, según la cual el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, nombró a Rauhi Ftuh para ocupar su lugar si la presidencia quedase vacante. En ese caso, Abbas o Abu Mazen sería reemplazado temporalmente por Rauhi Ftuh, expresidente del Consejo Legislativo Palestino, que también fue jefe interino de la autoridad palestina tras la muerte de Yasser Arafat durante 2 meses. Un comunicado publicado en el sitio oficial de noticias de la Autoridad Palestina decía que, en tal caso, Ftuh serviría como presidente interino por no más de 90 días, durante los cuales se celebrarían elecciones presidenciales. Pero si no es posible llevar a cabo estas elecciones, el Consejo Central Palestino puede conceder una extensión una sola vez al mandato del presidente interino. Recordemos que Mahmoud Abbas tiene 89 años de edad, es presidente de la Autoridad Palestina desde el año 2005. Generalmente es sumamente impopular entre los palestinos, ha sido criticado y es muy criticado en su administración por la extensa corrupción de su gobierno y su negativa constante a celebrar elecciones. Al principio había generado muchas expectativas y esperanzas, y eso lo pude ver personalmente yendo a cubrir tanto las elecciones en el año 2003 como después cuando asumió y comenzó su gobierno, pero la gente finalmente se decepcionó. Respecto a Rauhi Ftuh, podemos decir que es de la vieja guardia del partido Fatah que gobierna la Autoridad Palestina, muy cercano a Abu Mazen. ¿Y por qué este anuncio ahora? ¿Qué tiene que ver con el tema de los rehenes del que hablaba antes? No solo porque Abbas, como decía, tiene 89 años y porque el tema de su sucesión se viene hablando desde hace tiempo, sino también porque esto es una exigencia de Estados Unidos y de Egipto. Egipto está diseñando en estos días una estrategia, una fórmula para el día después de la guerra en la Franja de Gaza, que consistiría en conformar un Consejo Civil Palestino que dirija la Franja de Gaza, o sea, no más un gobierno de Hamás, que estaría ese Consejo Civil bajo control de la Autoridad Palestina, pero desde lejos, no dentro de la franja. El Consejo sería un organismo destinado a dar respuestas a las necesidades de la población civil. Y para esto, dicen los egipcios, hace falta estabilidad en la autoridad palestina. Si no es a cargo de Abu Mazen, de otra persona, pero tiene que haber alguien a quien dirigirse. La iniciativa egipcia vendría junto con el cese de fuego entre Israel y Hamás, y a cambio habría un acuerdo de intercambio, o sea, de liberación de las personas que fueron secuestradas en Israel el 7 de octubre y todavía están en manos de Hamás y de otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. En este tema, los egipcios están trabajando en coordinación con la Casa Blanca y con la gente que conformará el próximo gobierno de Donald Trump. A propósito de los rehenes israelíes, en la tarde de ayer, familiares de los rehenes bloquearon por unos instantes la entrada a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en la Knesset, en la sede del Parlamento de Israel, para exigirle que promueva un acuerdo para liberar a sus seres queridos y que se reúna con ellos para que pueda informarles si hay alguna novedad, algún avance o alguna expectativa. Eli Elbag, cuya hija Liri es una de las rehenes secuestradas el 7 de octubre, declaró que así como Netanyahu logró cerrar un acuerdo para poner fin a los combates en el Líbano, también debe hacerlo en la Franja de Gaza. Abro comillas, si usted quiere puede hacerlo, usted tiene la capacidad. Por favor, se lo rogamos desde el fondo de nuestros corazones, dijo Elbag. Los familiares fueron posteriormente desalojados por la seguridad en la Knesset. También hubo otros incidentes y altercados entre familiares de los rehenes y legisladores israelíes
en los distintos debates de las comisiones. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco, como siempre, como cada día, los mensajes tan cálidos que me hacen llegar, que nos hacen llegar aquí al canal, y los invito, como siempre, a seguirnos, a suscribirse y a compartir este canal. Gracias nuevamente. Nos reencontramos mañana, viernes, en la sección En Profundidad, y les agradezco de corazón. Será entonces hasta mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.